El diagrama es la representación gráfica utilizada en sociometría. Muestra la estructura de las relaciones establecidas entre los diferentes miembros de un grupo, es decir, la jerarquización de cada individuo dependiendo de su entorno. Sociolingüística. En la década de los 70, algunos autores americanos introdujeron la denominación de sociolingüística diferenciándola de sociología del lenguaje. Para estos autores, la sociolingüística se ocuparía de aspectos sociales de la lingüística, mientras la sociología del lenguaje continuaría siendo un capítulo de la sociología. Sociología, término acuñado por Augusto Comte en 1824, combinando dos raíces, una latina, socius, socio, compañero, de la que derivó la palabra sociedad, y otra griega, logos, saber, conocimiento. En 1838 apareció por primera vez escrita en el curso de filosofía positiva. La palabra sociología sufrió un proceso de generalización hasta abarcar toda suerte de saber o conocimiento sobre el hombre en la sociedad. Para esta sería una disciplina global, totalizadora y sintética de todas las demás. Esta noción abarcante se halla muy cercana a la propuesta del propio Comte. La recién descubierta variabilidad y diversidad de la humanidad incita al contraste y a la comparación entre formas sociales, costumbres, instituciones y creencias. Durante sus primeras fases, el desarrollo de la sociología haya seguido la evolución de las diversas sociedades nacionales modernas, primero en la Ilustración británica, luego en la Ilustración francesa y por último en la Ilustración alemana. Existen dos orientaciones divergentes de la sociología. La una parte del positivismo o neopositivismo, que pretenden construir una ciencia positiva de las leyes de la sociedad desde la simple observación externa y la inducción. Y la otra parte del historicismo, que entienden que las leyes son producciones de los propios actores y por lo tanto una ciencia de la sociedad pasa por la comprensión del sentido que los actores dan a sus actos. Es tarea fundamental de la sociología entender y explicar el sentido subjetivo de la acción humana en el marco de sus condicionamientos objetivos. Resulta extremadamente difícil sintetizar las tareas o los ámbitos de interés de la sociología actual, por lo que hace a su orientación, ésta se mueva en un vasto campo de actividades desde las más abstractas a las más pragmáticas. También como en la economía, la sociología se mueve a un nivel macro y otro micro, de modo que las relaciones entre macrosociología y microsociología son objeto de la intensa especulación y análisis. La sociología, como ciencia académica, ha sido relativamente tardía. Tuvo sus inicios en Estados Unidos y en Francia. El primer curso de sociología fue impartido por William Graham Sumner en 1876 y entre 1889 y 1892 se dice que enseñaba en alrededor de 18 universidades. Por su parte, en España, la primera cátedra de sociología fue ocupada por Manuel Sales en 1898 en la Universidad Central de Madrid. Sin embargo, el tema había sido objeto de atención con anterioridad y así, el discurso de recepción de Cánovas de Castillo en la Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1881. En general, la introducción de la sociología en España se halla vinculada a la Institución Libre de Enseñanza y a su fundador, Francisco Giner de los Ríos, en su obra Filosofía y Sociología de 1904, una de las primeras en considerar la disciplina. También en estas fechas, finales del siglo XIX, se establece la sociología en Japón, que tuvo su primera cátedra en la Universidad Imperial de Tokio en 1893. Por su parte, la primera asociación sociológica fue el Institut International de Sociology, creado en París en 1894, antecedente directo a la de International Sociological Association en 1949, cuyo primer presidente fue Louis Bird. Así pues, en las últimas décadas se da un auge en numerosos ámbitos a la sociología, en investigación de mercado, de sociología electoral, medios de comunicación, intereses económicos y más próxima a la ingeniería social.
La sociología agraria, también conocida como sociología rural, trata acerca de la fuerza del trabajo en el ámbito rural, en el campo, seguros, sindicalizaciones, jornadas, la tierra, la equidad, las mujeres, factores para compartir de cómo llegará la tecnología a las situaciones de la vida agraria y el capital que éste posee. Sociología animal, también conocida como etología, es el estudio del comportamiento humano y animal, problemas conductuales, relación humano-animal y sus circunstancias antecesoras. La sociología burguesa. La expresión sociología burguesa se hizo corriente en el periodo de la Guerra Fría. Fue una traslación al campo de la sociología del ideologema de que dividía al mundo, siguiendo la línea de la lucha de clases, las ideologías y qué tipo de educación tenían en cuanto a función científica y política de los tiempos. Sociología cognitiva. Trata acerca del campo de la interrelación entre la sociología, por un lado, la ciencia cognitiva, la inteligencia artificial y de la tecnología de la información y las comunicaciones. Organización. Las principales actividades de los ciudadanos, desarrollándose a lo largo de su vida, se realizan en el seno de las organizaciones. No son nuestros fines, sino de las organizaciones para las que trabajamos. Y es que vivimos de una época que exige una cooperación altamente coordinada. La amplia variedad de formas que pueden revestir las organizaciones aconseja una concepción minimalista, un conjunto identificable de miembros. Los fines o propósitos específicos que logran con la actividad de los miembros, y todo ello es un sistema social con el que las organizaciones mantienen algún tipo de intercambio. Organización formal. Organización formal es aquella cuya existencia, características, objetivos, estructura, condición de sus miembros y normas de funcionamiento han sido explícitamente establecidos e incluso reglamentados por escrito. El análisis microsociológico de las tareas atribuidas a los puestos de trabajo permiten identificar los roles existentes en una organización en términos de las expectativas de conducta que se dirigen a sus miembros. En todo caso, el estudio de una organización formal ha de apoyarse en el examen de su norma constitutiva. No todo es formal, sin embargo, en las organizaciones formales, junto a los aspectos explícitamente establecidos, coexisten otros informales. Cabe suponer, por último, que la racionalidad de una organización esté en función de su grado de formalización, de modo que a mayor formalización, mayor racionalidad. Organización no gubernamental. Esta se caracteriza tanto por el exceso como la falta de formalización. En esta etapa aparece Ortega y Gasset José, 1883-1955. Fue un pensador español nacido en el seno de una familia de alta burguesía madrileña, con importante presencia en la vida social española de la época, a través de cargos de gobierno y empresas periodísticas. La pérdida de las colonias en el 98 y la subsiguiente crisis económica y política les afecta de modo particular, participando en un proyecto ilustrado de renovación de la vida española que Ortega alimenta con sus primeras lecturas de pensadores tales como Renan y Saint-Simon. Del primero toma el programa de una reforma intelectual y moral, y del segundo la convicción. La fuerza de convicción del espíritu puede y debe organizar la sociedad y en concreto el mundo.